Bien, sean bienvenidos. Me alegra mucho que tengamos este espacio, que podamos reunirnos para nuestras reflexiones, para los análisis que hacemos, para poner en común las preguntas, los ejercicios que han realizado, etcétera. Recuérdenme, por favor, pongamos en contexto. Hemos estado haciendo unos ejercicios, en la última sesión hicimos unos ejercicios, hablamos también en torno a un texto que habíamos trabajado. Pongamos en contexto. ¿Quién quiere recordarnos qué es lo que hemos hecho y hasta dónde hemos llegado? ¿Quién quiere comentar? ¿Cuál era el texto que habíamos leído? ¿Cuál fue el texto en el cual estábamos haciendo el análisis? ¿No me recuerda de qué texto se trataba? Ruinas circulares. Perfecto. De ruinas circulares, y también pues hay unos ejercicios que se hicieron del libro de Irving Copy, en el cual estamos viendo unos argumentos, y la idea con esos argumentos, ¿qué era? Reconstruir los argumentos, parafrasearlos, etc. Bien, de ruinas circulares no hicimos todo el proceso. ¿Qué partes hicimos? ¿Qué fue lo que alcanzamos a dialogar? ¿Quién me cuenta? No, profe, nosotros todavía no hemos hablado sobre ruinas circulares como tal Perfecto. en plan. Solo pusimos en común en la parte de los ejercicios de copy. Alcanzamos a ponerlo en común. No, en realidad en la clase anterior hablamos fue del artículo que hablaba sobre la noticia de la ministra Lastic. Perfecto. Sí, ya, muy bien. Entonces, comencemos con este texto de ruinas circulares y vamos a los ejercicios de copy. Me parece excelente. En cuanto a ruinas circulares, Borges, tremendo maestro, nos está trabajando un tema bien interesante en ruinas circulares. Es realmente un tema filosófico el que hay detrás, pero no empecemos con esa parte directamente, vamos poco a poco. Empecemos con lo literal. Yo les había mencionado justamente uno de los mayores expertos en la actualidad en torno al lenguaje, que es Van Dyck, menciona que podríamos hablar de unos 3 tipos de resúmenes. Un primer resumen, que es el nivel más básico, el nivel más elemental, cuando todavía no se hacen procesos muy elaborados a nivel cognitivo, retoma fragmentos de lo que dice y con eso trata de construir sentido. Un nivel más elevado de resumen, que es el nivel el segundo que plantea Van Dyck, que es el que nosotros trabajamos acá usualmente, es un nivel en el que la persona es capaz de llevarlo a sus propios términos, es decir, parafrasear. Al parafrasear, en cualquiera de los dos casos, un resumen no debe tener toda la información, sino las ideas fundamentales que vale la pena trabajar acá. Así que eso es justamente lo que nosotros vamos a estar analizando, las ideas principales. Hay un último nivel que cuando la persona tiene cultura y todo lo demás, podría ser un resumen comentado. Pero digamos que lo vamos a dejar más bien para el segundo punto, en donde lo podemos comparar, analizar, etc. Entonces vayamos primero a la parte literal, estrictamente a lo literal. ¿Quién quisiera comenzar contándome lo literal? ¿Quién me quisiera comentar de qué se trata, qué ocurre, quiénes son los personajes o qué personaje hay? Bueno, comenzar como con esa idea, excepto el plot twist final. La parte final, eso sí no quiero que me lo digan todavía, lo último, lo que cambia todo. ¿Quién me quiere comenzar contando? Profe, básicamente un hombre desembarca de una canoa en la noche a tierras desconocidas, llega a unas ruinas de un templo. Bueno, perdón, queda dormido ahí, ¿cierto? Y cuando despierta, se da cuenta que la gente como del pueblo, pues por decirlo de alguna forma, le da comida. Y él llega a ese sitio como con una meta específica, que dicen que es algo mágico, bueno, sobrenatural, y es que él quiere hacer un hombre, él quiere soñar un hombre. Como la gente le empieza a dar comida, pues le facilita su trabajo. Y bueno, luego hay un tiempo en el que no sueña, bueno, no, primero él sueña que está como enseñándole a un grupo de hombres, como de almas, y a él le gusta una específicamente,
que es quien le cuestiona, porque él dice que si bien los otros alumnos como que le siguen la corriente, le persiguen, pero a él quien le llama la atención es esa alma, ¿cierto? Aquí podemos apreciar que va a haber dos métodos de creación. Ya nos dijiste lo fundamental, hay un objetivo. El objetivo que es muy importante cuando haces un resumen, poder plantear ese tipo de cuestiones. Ya nos dijiste de manera expresa, tiene un objetivo. ¿Qué es lo que está buscando? Crear un nombre y ponerle un nombre. Incluso nos dijiste el método. El método que él plantea es, vamos a crear un nombre y lo vamos a crear por medio del sueño. Entonces, el sueño es lo que nos va a hacer que creemos a este ser y se lo imponemos a la realidad. Nos comentaste que tiene dos formas en las que lo intenta crear. Nos está narrando la primera. Esa primera forma en la que lo intenta crear es un auditorio. Primero son amorfos, cantidades enormes de personas, luego comienza a darle ya forma y a estructurarlo, y cuando comienza a darle forma y comienza a estructurarlo, busca entre ellos a quien sobresalga, porque en la masa amorfa pues hay una cantidad de personas que no tienen pensamiento propio, que no tienen pensamiento crítico. ¿Para qué darle vida a un ser entre otros, que sería solamente un apéndice de sí mismo, que pensaría idéntico, que no tendría criterio? ¿Para qué sacar a la realidad a alguien que sea uno entre muchos? ¿Para qué sacar a uno más? Él busca sacar a un personaje que sea muy único, que valga la pena, que eventualmente, como una creación suya, se desprenda y que tenga sus propios criterios y sus propios conceptos. Entonces, listo, vamos a ese punto. Vi otro detalle muy chévere que vale la pena que ustedes lo reflexionen en lo que tú estabas planteando. Y es el hecho de que intentaste ver la forma más apropiada de decirlo, no nada más las ideas que se te venían a la cabeza, ni nada más como aparecía en el texto, sino procurando dar como una estructura y un orden coherente. Es muy importante darle un orden y que se vuelva muy orgánico, muy completo, porque de otro modo hay algunos textos que son planos, que la linealidad la tiene sin ningún problema, pero cuando va y viene, cuando uno no sabe cuál es el presente, cuál es el pasado, puede resultar mucho más claro en el resumen, como tú lo estabas tratando de hacer, que es buscar el orden correcto. Me parece memorable y muy interesante lo que has hecho hasta ahora. Mil gracias. ¿Algún otro compañero nos quiere contar el segundo método que hizo cuando cuando se cuenta que ese método fracasó, buscó crearlo también con el sueño, pero de otra manera? ¿Alguien me lo quiere contar? ¿O continuamos con Valentina? ¿Alguien me quiere decir? Profe, pues él ya empezó a crearlo, pero iniciando por partes, o sea, primero con el corazón, después otros órganos, las extremidades, y pues así poco a poco le fue dando forma hasta que ya quedó el hombre que él quiso soñar. Perfecto, claro. Entonces el segundo método fue diferente, tal como nos lo estás planteando. En el segundo método yo digo, bueno, entre una multitud elegí a uno. No se dieron las cosas como lo esperaba, pero entonces vamos a mirar este caso. ¿Qué pasaría si más bien creo de la nada este ser? Y se dedicó pues totalmente, se dedicó al sueño. Entonces era dormir para poder pensar, para poder reflexionar, para poder dedicarse por completo a este ser ficticio. Poder crear cada célula, cada tejido, cada órgano y cada singularidad, cada particularidad. O sea, era una afinidad y una cercanía total con este ser. No fue de un ser hecho, sino que lo quiso plantear punto por punto. Brian, ¿nos quieres decir algo? Profe, no, se me prendió el micrófono. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, y ocurrió algo, las historias son muy malas, son historias muy regulares cuando simplemente cuentan lo mismo, no pasa nada, no hay nada interesante. Permítanme la expresión, en muchos lugares los llaman un hueso en literatura o un ladrillo. Hay pocas obras que puedan ser interesantes dedicadas exclusivamente a un personaje que no cambie. Un personaje siempre debe vivir situaciones que sean alarmantes, que lo lleven a cambiar, que cambien por completo el contexto y que deba reaccionar. Si es una historia nada más psicológica, pero sin ningún tipo de hecho, pues se empieza a empobrecer un poco. No es una historia tan llamativa. Son muy pocas las historias que sobresalen
sin un cambio profundo para el personaje. Por ejemplo, esta historia podría ser el Ulises de Joyce. Son como 3.000 hojas, el Ulises de Joyce son como 3.000 hojas aproximadamente, en las cuales solamente cuentan el día, un solo día de una persona. Un solo día de una persona. 3.000 hojas nada más contando un día de una persona, un único día, el Ulises de Joyce. Y no pasa nada, pues es supremamente extraño. Entonces, son juegos que se hacen, pero normalmente las historias deben implicar movimiento, deben implicar cambio. Y acá, en efecto, se da un plot twist que cambia por completo lo que habíamos estado viendo. Son historias muy interesantes en las que juegan con el espectador y termina siendo algo completamente diferente a lo que creíamos. Este es el caso. Con Borges, este es el caso. Incluso, aunque él hace obras literarias que se podrían clasificar dentro de los cuentos, por ejemplo, en la cultura anglosajona le crearon un nombre propio a su género. Le dicen que no es ni fantasía ni filosofía, sino que es fantafilosofía, así lo llaman ellos. ¿Cuál es el punto interesante? Pues cambió todo al final, pero uno debe preguntarse, cambió al final de una manera mal hecha, arbitraria, no, simplemente se sacó unas bajo la manga, lo que se llama popularmente, esto se conoce como, en cuanto a argumento, se conoce como un recurso barato del argumento literario, el Deus ex machina. Se considera un recurso literario barato, muy barato, no de pistas, no planteo nada, y al final de la nada pareció que el personaje podía volar, podía hacer tal cosa, pasar tal otra, y otra cuando comienzo a sembrar una serie de cuestiones. Si yo comienzo a sembrar una serie de ideas, pues podría ser más comprensible. Por ejemplo, una serie muy famosa, una serie magnífica, reconocida y laureada, fue muy mal vista su última temporada porque solo en 5 capítulos pretendió contar un final que debería equivaler a 2 libros cada uno de más de 2.000 páginas. Entonces fue muy criticada por eso, no tenían ya la guía del libro y fue muy criticada por eso. Sin embargo, hacia donde se inclinó el final es hacia donde el autor mismo lo iba a plantear, porque el autor ya había hablado con los directores de hacia dónde iba al final, no los trazos de cómo lo iba a hacer, pero hacia dónde iba al final. Entonces puede ser como un boceto que les dio y lo acabaron como boceto, pero las ideas generales ya estaban. Acá tienen ustedes esta obra, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá está la obra, y esta obra, si uno mira, desde el principio ya planteaba las bases de lo que iba a ocurrir. Por ejemplo, si una dama, aunque se puedan considerar injustos, aunque fueran bárbaros, aunque fueran salvajes, pero si una dama es capaz de crucificar a todos los personajes de una ciudad, entonces ya era comprensible que podía eventualmente quemar una ciudad. Entonces, el punto clave es, sembró las huellas de lo que iba a pasar. Aunque después resulte que sea difícil de aceptar, ya había sembrado las huellas. No fue un Deus ex machina como puede aparecer en medio de la serie. La pregunta acá, ¿cuál es el final? Y ya viene la siguiente pregunta para saber si fue o no fue un Deus ex machina. ¿Cuál es el final? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el plot twist? ¿Quién me quiere contar? ¿Qué ocurre al final? ¿Para qué me estaba escribiendo un amigo que es Sebastián? Cuéntanos, Sebastián, ¿cuál fue el final? O Juan José, que nos dijo que es un Deus ex machina, cualquiera de los dos. Al final de la serie que usted está diciendo. Del libro, del cuento que estamos. Ok. Del cuento que estamos narrando de la ruina circular. Bueno, entonces, Brian, cuéntanos por favor, ¿cuál fue el final? Profe, yo nada más quería hacer como una cosita chiquita. Si de pronto podría al final de la clase hablar contigo una cosa, y es la razón por la cual no te puedo responder el final
del cuento de Borges, pero Sí, 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 sí claro. entendí la relación de Deus Ex Machina. Claro. Catalina, Juan Alejandro, Juan David, Juan Felipe, Juan Pablo Osorio. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Profe, es que sinceramente yo le quería comentar algo al final de la clase, porque es que el jueves pasado yo no pude estar. Busqué las grabaciones y no están. Y el link que mandó el de YouTube redirige a la página, pero simplemente es un video de 2 minutos y dice que es que transmisión fallida. Entonces no se puede Fallidas. desatrasar. Sí, sí, correcto. También fallida. Y tuve que hacerlo en otro link, en efecto. Me tocó volver a hacerlo. Espera, y no les mandé el link nuevo. Sí, señor. Sin embargo, en un correo yo les había mandado que era lo que debemos leer. Pero listo, correcto. Entiendo la situación, Sebastián. Valentina, cuéntanos. Profe, al final, él, cuando ya logra hacer que pues, su creación sea un hombre, él le borra la memoria para que él no recuerde, pues precisamente que fue soñado. Y luego él escucha un rumor de que hay un hombre que no se quema con el fuego. Y a él le da susto porque él dice, puede que eso haga que mi creación se dé cuenta de que él es un sueño, de que él no es real. Y resulta que estas ruinas se empiezan a incendiar y él ya dice, bueno, pues aquí me morí. Y él no se quema. Simplemente el fuego a él tampoco lo mata. Perfecto, perfecto. Sí, aquí lo interesante del caso está con lo que tú nos estás planteando. Él decía que qué vergüenza, que cuánta humillación que se enterara que es un ser ficticio. Cuánta humillación que se diera cuenta que solamente es una imaginación. Y a pesar de esto, de que se enterara que era solamente un ser ficticio, se enterara que era solo una humillación, lo que quiso hacer para eso fue borrarle la memoria a su creación. Entonces, borró la memoria de su criatura, así nunca se iba a dar cuenta que era un ser ficticio, y al final cuando se iba a quemar el soñador, se dio cuenta que el fuego lo lamía y que no le hacía nada, que ni siquiera lo acariciaba. Así que, con toda vergüenza, se dio cuenta que solamente era una simple imaginación, que todo el tiempo estuvo soñando, pero eso no era más que una simple imaginación. Que estuvo soñando a su criatura, pero él a su vez era un ser soñado. Bueno, es un cambio brutal el que ocurre en medio de la obra. Pistas. Esta es la que vamos a ver. Intertextualidad, al interior del texto. Al interior del texto había pistas de esto, fue un Deus Ex Machina o había pistas. Él ya había planteado desde el principio pistas que nos pudieran indicar que era solo un sueño. ¿Lo sacó de la nada? ¿Lo sacó de la nada o ya había pistas? ¿Qué me quiere contar? Tú ya me dijiste la pista número 1 que aparece al principio, Valentina, pero si quieres expresarla, bien puedes, adelante. Porque, no, pues yo iba a decir que una de las primeras pistas es el mismo nombre. Ruinas circulares, ¿no? Pues que da indicios de que precisamente es una historia que se repite, ¿no? Que está como en círculo. Esa es una pista enorme, por supuesto. Los pueblos actualmente creen que existe una cosa llamada progreso. Para los pueblos antiguos, esto sería un mito. Los pueblos creían en un tiempo que se llamaba el tiempo cíclico. Apenas el judeocristianismo mesiánico, la idea de Mesías, lleva la idea de progreso. Y la modernidad habló acerca del progreso. Pero la modernidad se acabó hace mucho. Después de la modernidad, siguió lo que llamaron posmodernismo, en donde se deconstruyó esa idea de progreso enormemente. Incluso epistemólogos, filósofos de la ciencia, discípulos de clásicos que hablan del progreso, clásicos como por ejemplo Popper,
Cuando hablamos de Thomas Kuhn dice que el progreso no existe, que hay distintas, realmente lo que existen son distintos paradigmas, y en cada paradigma hay un avance, pero un paradigma es inconmensurable, es incomparable con otro, por lo tanto el progreso no es más que una idea al interior de un determinado paradigma, pero no se puede comparar con otro paradigma. Algún día quizás pudiéramos hablar de algo semejante. El punto es que los pueblos antiguos sí creían que existía el tiempo circular, que todo se acababa y volvía a iniciar, el tiempo cíclico. En el tiempo de la religión, Friedrich Wilhelm Nietzsche lo aclara mucho, que todo vuelve una y otra vez, el famoso tiempo cíclico, el famoso tiempo circular. Desde el nombre, de inmediato nos lleva a la idea de que todo se repite, las ruinas circulares. Muy bien. Y nos habías planteado otro dato grandísimo. Cuando el personaje llegó al principio, el personaje sabía quién era, tenía claro todo su ser, tenía claro todo, sabía quién era, qué pasaba. ¿Le interesaba siquiera eso? No, y de hecho la gente no sabía tampoco, o sea, tampoco era testiga de que llegara de algún modo de la canoa, no sabían absolutamente nada. Perfecto. Nadie supo nada, cómo llegó. Él mismo al parecer no sabía cómo había llegado, quién era, pero estaba tan entretenido en lo que consideraba una prioridad que ninguna otra cosa pues lo tenía con cuidado. Esa era su prioridad en el instante. Muy bien. Interesantísimo ese dato. Así que su criatura le fue borrado los recuerdos de cómo lo crearon, de cómo lo hicieron, para que nunca supiera que era solo un sueño, pero él mismo no tenía memoria. Un dato, una pista gigantesca. Excelente. ¿Alguna otra pista de pronto? ¿Alguien más tiene alguna pista que pudiera valer la pena mencionar? Sí. Y también Alex. el templo cuando llegó pues ya estaba en cenizas, entonces como que ya sabía lo que se esperaba de en un futuro. Súper, súper, súper. El templo en cenizas nos muestra justamente, refuerza la idea que Valentina nos había mencionado, que era el tiempo cíclico, que las cosas se repetían, que ya había ocurrido varias veces. Este fenómeno de crear un ser ficticio ya había ocurrido varias veces, y de tratar de imponer sobre la realidad ya se había quemado ese templo previamente, y que las cosas volvieron a ocurrir. ¿Hay más pistas o no hay más pistas? Cuando él llegó, ¿estaba bien de salud? No, pero cuando durmió esa noche ya se le habían curado las heridas. Perfecto. Digamos que no hubiera dormido una noche, que no hubiera dormido horas, que hubiera dormido días. Tenía unas heridas espantosas. Solo con dormir algunos días se desaparecen las heridas. Eso es interesante porque inmediato nos llevaba a pensar, en efecto, desde un principio nos estaba dando pistas que no, pues por el hecho de que hablaba de sobrenatural y de magia, podría uno pensar, bueno, tal vez es que tiene ciertas propiedades o el templo tiene ciertos poderes, pero cuando lo miramos al saber el final, entonces nos damos cuenta que no era exactamente ni las propiedades ni los poderes, sino que tenía otra característica. Y la característica que tenía muy interesante y muy fuerte era sobre todo que era solo un sueño, y por eso al dormir, cuando volvía a aparecer, aparecía sin heridas. Permítanme un segundo. Que quería salir. Bien. Esa fue una pista grandísima. Les hago otra pregunta. En México y en otros lugares, en México y en otros sitios, acá también, antes de que la gente beba, consuma licor, o que las personas consuman ciertos alimentos, sobre todo con licor, es frecuente en países como Colombia, como México, hacer algo con ese primer trago de licor, o hacer algo con la comida o con el agua. ¿Qué suelen hacer en México y en Colombia con esto? Para las ánimas. Por supuesto, dan un tributo alimenticio o en bebida a los espíritus, a las ánimas, a las almas, como se les quiera llamar. Entonces, los llaman las almas del purgatorio, las almas benditas del purgatorio, los espíritus, las almas, las ánimas. Y en el culto de la muerte, pues también lo realizan, naturalmente.
Cuando les llevan ofrendas, les llevarán ofrendas porque creen que eres un ser poderoso o les llevarán ofrendas porque creen que hay un espíritu allí. Esta es otra pista interesantísima. Porque las ofrendas alimenticias usualmente se les llevan a los espíritus. Entonces dicen, se desapareció el agua, significa que el espíritu estaba acá y se la bebió, tenía sed del espíritu, debe estar en el fuego del infierno queriendo salir de allí. Bien, en ese orden de ideas hay muchas pistas diseminadas que nos llevan a pensar que en efecto todo desde un principio estaba planeado para que pudiéramos entender que se trataba de un sueño. O sea que en la intertextualidad, en la intertextualidad, para adentro sí habían pistas. Está bien escrito, no apareció de la nada, no es un Deus ex machina. Ahora vamos al segundo punto, ¿con qué lo podemos comparar? De acuerdo a hoy en día se hace lectura multimodal, ustedes no solamente leen un texto, en cuanto a texto hay multiplicidad, hay ensayos, hay papers, hay cuentos, pero también hay otras cosas, también existen las series de televisión, las películas, etcétera, dentro de los referentes que ustedes tienen, ¿con qué lo comparan? ¿Qué les trajo a la memoria? Cuéntenme. ¿Sí, dale, José? Profe, me trajo a la memoria El Sexto Sentido, que es con una película que es creo que es con Bruce Willis, no recuerdo el nombre del actor, pero sí, justamente la solución de la película termina siendo algo muy similar. Y si uno se da cuenta, no es Deus Ex Machina, porque tiene sutiles gestos a lo largo de la película que lo hace uno entender y decir como, caramba, entonces esto sí era por este lado, increíble. Perfecto. Sammy jugó todo el tiempo con el espectador. El director Sammy jugó con el director, con el espectador todo el tiempo. Dio pistas, tiró todas las pistas, pero solamente alguien que le guste la causalidad y entienda que hay una causa y un efecto podría verlo. Toda la película ocurrieron cosas y era una película normal, en algún punto empezó a ser terrorífica, empezó a verse una película de terror, y en algún punto resulta que todo cambió porque el protagonista no es lo que esperábamos ni está viviendo la situación que esperábamos. Todo era absolutamente diferente a lo que creíamos de una manera muy brutal, pero allí estuvieron las pistas siempre, siempre. No apareció al final, allí estuvieron las pistas. Tal vez algunos no la habían visto, pero estaban las pistas. Todas aparecían con mucha claridad, estaban a ojos del espectador, pero no siempre se tiene una unión causal para poder decir, va a pasar esto. Esto es lo que va a ocurrir. Muy interesante tu comparación. Y por supuesto también se da esa idea de una vida ilusoria, que la vida es una ilusión. Perfecto. ¿Alguna otra película, serie, libro que se les haya venido a la cabeza cuando lo leyeron? Por ejemplo, a mí al inicio se me pareció, bueno, pensé en Frankenstein, en el libro de Mary Shelley. Ya después, evidentemente, pues no fue lo mismo. Me hizo pensar en La Isla Siniestra, pues porque lo mismo, ¿no? Uno inicia pensando que este tipo va a investigar la desaparición de una interna en un manicomio en esta isla y al final es como, pues es muy brutal, es muy loquito en el que en realidad él es un interno. Perfecto, 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 excelente, claro. La vida también termina siendo una ilusión en este caso. Entonces, simplemente la vida era una ilusión, él creía determinada situación, pero lo creía debido a su esquizofrenia. Muy interesante, juegan con el espectador y el presunto investigador todo el tiempo simplemente fue un interno. Bueno, supremamente interesante, también el mismo caso, nuestra percepción sutil de la realidad, que puede ser diferente de lo que es la realidad en sí misma. Magnífico, muy, muy interesante lo que nos planteas. Y claro, con la distopía por excelencia, la antiutopía inicial de Frankenstein de Mary Shelley, en el cual tenemos a un personaje que es lo contrario a lo que ocurre en Prometeo. El Prometeo pues es el portador del fuego, en este caso
la creación del hombre, la arrogancia, pero también muy interesante que no es una caída como en la tragedia griega típica, sino que hay arrogancia al tiende promedio. Es muy interesante las comparaciones que planteas. Excelente. Y así como fue una ruptura en Frankenstein al plantear esa antiutopía, también es una ruptura al cambiar todo lo que nos estaba diciendo. Excelente. ¿Qué más nos quiere contar? ¿A qué más se le pareció? ¿Qué se le vino a la mente? Sebastián nos había dicho de uno muy interesante. Sebastián, bueno, nos había planteado una película muy interesante de Nolan. Tal vez no está por acá. Sebastián Bueno nos había planteado una obra muy interesante de Nolan que es Inception, en donde aparece una de las mayores obsesiones de Borges a lo largo de su carrera literaria, que es el soñador soñado. Una serie de ladrones planteando un escenario con un equipo de alta tecnología experimental. Son expertos en manejarlo y en crear ilusiones, que la gente crea que está despierta cuando es solo un sueño. Pero lo brutal es que se vulnera tanto a la realidad que hay momentos en donde no se sabe si realmente están despiertos o es parte de ese sueño, porque hay sueños adentro del sueño. Profe, buenas tardes. De hecho, pues la esposa de Cops en Inception, pues ya había perdido la noción de realidad, ya no podía diferenciar qué era realidad y qué era un sueño. Y al mismo tiempo, pues se puede relacionar con ese final, porque pues el final nos dejó como, wow, como qué pasó acá, se soñó, no esto es realidad, ¿qué? Porque pues yo creo que más de uno se lo ha visto, pero entonces la intriga terminó generando pues como esa parte final del trompo que no se sabe si siguió rodando o paró. Perfecto, perfecto. Muy interesante, vale la pena. Acá hay spoilers. Acá hay spoilers, qué pena, pero acá hay spoilers. Sí, muy interesante lo que planteas, en efecto. Tiene mucha relación, la idea del señor soñado es fundamental en Borges y es el eje de este punto. Y la no distinción de la realidad del sueño. Vale la pena. Hay una serie de películas, por ejemplo, la versión original Abre los ojos en España, magnífico, una obra genial, vale la pena que vean esa película española, Abre los ojos. Tremenda película. Después de Abre los ojos, surge, ese es de Amenábar. Después de Abre los ojos la compra Tom Cruise y trata de adaptarla, pues, con toda la parafernalia de Hollywood, pero era mejor la española. Sin embargo, fue muy interesante con los efectos con los que puede contar Vanilla Sky con Tom Cruise, también en torno al mismo tema. Maravillosas, ambas son obras fenomenales. Tenemos también obras como, obviamente, Matrix, pues Matrix, por excelencia la película en torno a esta, por excelencia la película que trata este tema, por excelencia la película que trata este tema es justamente Matrix. Me dicen por acá, de Kubrick. Vanilla Sky es de un director que se apellida Crow. Ah, es que, qué pena, profe, sí creí que se refería a Ice White Shouts, algo así, que creo que también es protagonizado por Cruz y Nicole Kidman, si no estoy mal. Sí, claro, muy interesante. No, pero esa no es exactamente de este tema, pero muy interesante, sí, Vanilla Sky, el White Shot es muy interesante. En este caso es Vanilla Sky, un tema muy llamativo. Hay una que lo tradujeron como El Vengador del Futuro, se llama Total Recall, tiene dos versiones, una versión con Arnold Schwarzenegger en los 90s y una versión mucho más reciente, tal vez la hayan podido ver, mucho más reciente con Colin Farrell.
Entonces, también es en torno a esto. Muchas series actuales tratan este tema. Netflix hay varias, por ejemplo, Altered Carbon, hay muchas series que tratan ese tipo de temas interesantes. Entonces allá surge el otro punto que es la intertextualidad. Vimos la intra, esta es la inter, compararlo con otras cosas. Pero esto es un punto que desde hace mucho tiempo se había trabajado incluso en filosofía. Entonces vamos al punto final para poder ver cuál es la fuente de esto. ¿Cuál es la idea, el argumento filosófico? No el argumento de la obra, no el cuento, sino el argumento filosófico que había detrás de esto. Si reconstruyéramos el argumento filosófico, ¿cuál sería? ¿Qué argumento filosófico hoy? O siquiera, ¿cuál es la conclusión a la que quiere llegar el texto? Porque hay un argumento filosófico, esto no es simplemente algo llamativo, no es solo una historia, no, hay un argumento filosófico detrás. ¿Qué sería? Allá me escribieron por acá, que se vive dentro de una emoción. Entonces, hay una cosa que se llama el realismo ingenuo. El realismo ingenuo dice simplemente lo que cree un niño pequeño. Ah, pues pellizqueme, si me pellizca yo siento, pellizque a ver si estoy despierto, pellizqueme, me pellizcan y siento, ay, me golpeé, ay, me acaba de arañar el gato, significa que estoy despierto. Si me araña el gato y siento, me duele, sangro, ya he confirmado que existo en el mundo sensible, que estoy acá, que el gato existe, que ese dolor, etcétera. Simplemente con eso me doy cuenta de la existencia de esta realidad. Chicos, si llego a sentir dolor, hambre, sueño, felicidad, con eso de inmediato confirmo que esta realidad existe. Si me pellizcan y no me despierto, significa que estoy despierto. Chicos. No sé, profe, porque uno a veces, no sé si les ha pasado, tiene sueños demasiado reales, tanto así que uno despierta llorando, no, de verdad, no sabe discernir entre esa realidad, ese sueño y la realidad pues, que uno concibe. Claro, en sueños vívidos. Lo que tú dices es totalmente cierto, en sueños vívidos. Algunos sueños son muy incoherentes, son extrañísimos, aparece todo tipo de cuestiones inconscientes que salen a la luz, pero hay sueños muy vívidos, que uno se despierta buscando dónde está el helado que se estaba comiendo, dónde está el carro que estaba manejando, por qué se murió la persona que tenía al lado. Brian y José, adelante. Profe, no, quería de pronto hablar sobre esas personas que tienen de pronto problemas cognitivos y ellos, no sé, tienen su realidad, ¿cierto? Entonces, uno los puede ver como, no sé, personas no cuerdas y todo eso, pero para ellos eso es lo normal y es lo que ellos ven y siempre están como sumergidos en eso. Correcto, correcto. En donde no hay una distinción entre lo que nosotros de manera grupal todos podemos considerar que es una realidad y que es evidente para nosotros y lo que ellos viven. Adelante, Juan José. Profe, pero yo tenía como dos acotaciones. Pues la primera es que, si no estoy mal, Descartes una vez habló de eso en las meditaciones, de cómo diferenciar los sueños de la realidad, ¿cierto? Y llegaba a unas conclusiones también un poco sencillas, pero también curiosas. Y lo segunda es, ¿hasta qué punto la realidad, porque los hechos sociales son hechos que todos convenimos para que sean así, o sea, hasta qué punto la realidad es un delirio colectivo? Sería lo que me deja pensando. Muy interesante los postulados. ¿Alguien más? ¿Con eso queda bien? Bueno, acá lo primero es que resulta muy ingenuo suponer que si yo siento algo por sentir ese algo, entonces ese algo es como lo siento, como lo intuyo, etcétera. Porque pues una persona puede sentir celos enfermizos y no por eso lo que siente es así. Simplemente ya es una situación patológica. Uno puede experimentar una cantidad de cuestiones emotivamente y eso no confirma que las cosas son como uno las siente. Se idealiza, ve el mundo en rosa, con burbujitas, con colores, todo lindo, todo hermoso,
y de pronto las cuestiones no son así. Después se da contra la realidad, se da cuenta que era totalmente diferente a como lo había idealizado y era nada más una ilusión. Bien, la persona patológica de ese optimismo exagerado que puede tener al idealizar las cosas, o la persona patológica de ese pesimismo absoluto en cuestiones como los celos, por ejemplo, matar, etcétera, y no había nada de por medio. Todo lo había soñado, todo lo había visto, todo se lo había imaginado. Entonces, bien, tenemos varios puntos en los cuales simplemente sentir no me confirma nada. Es muy, muy básico, muy ingenuo suponer por qué se siente eso. Aquí entra justamente un problema filosófico profundo. El problema filosófico profundo que hay es el problema del idealismo. Ese problema del idealismo, después con Descartes el racionalismo, y en su nivel más extremo, más escéptico, menos constructivo, que es el solipsismo, la forma mucho más rigurosa. Entonces, no podemos venir a confiar en los sentidos porque pues simplemente los sentidos engañan. Eso lo confirma evidentemente Descartes. Yo estoy viendo hacia el fondo de la cordillera y en la cordillera cuando miro al fondo observo las montañas azules. Cuando me acerco, ¿será que las montañas son azules? La fuerte. No lo son. Por ejemplo, si ustedes miran acá, se me volvió gordo el dedo. Miren el tamaño de mi mano y miren el dedo. El dedo es el doble o el triple de los demás. ¿Se me volvió gordo el dedo? Naturalmente no. Entonces, los sentidos nos engañan. Y eso es uno de los planteamientos fundamentales. Los sentidos nos engañan. Qué ingenuos si seguimos creyendo en ellos. Qué ingenuos si nuestra única forma de comprender el mundo son solo los sentidos. Si no comprobamos las cosas, si no buscamos otros métodos por medio de los cuales podamos corroborar algo. Entonces, ese es uno de los planteamientos fuertes que se dio en una forma escéptica, ¿se duda de qué? De la realidad. Dale, Sara, cuéntanos. Profe, pues yo creo que a la final de todo, cada una de las formas que se plantea, ya sea que uno lo vea desde el escepticismo o que uno crea o las formas de ver, es ya la perspectiva individual de cada quien, o sea, cada quien ve desde su punto de vista y desde sus vivencias y desde lo que es, y desde ahí parte a asumir el mundo. Muchísimas gracias, Sara. Muy interesante lo que nos planteas. Entonces, el planteamiento filosófico que hay acá detrás de la obra, como tal, es el idealismo y el racionalismo. Se duda de los sentidos nos engañan. Si los sentidos nos engañaron una vez, es posible que sigan haciendo. Por lo tanto, si nos inducen al error, no podemos confiar estrictamente en ellos sin tener ninguna otra forma de certeza. No tenemos una certeza absoluta, no podríamos plantear una certeza total de la existencia de la realidad, así que uno de los postulados del idealismo y del racionalismo es que detrás hay ideas, que las ideas sí las podemos corroborar, pero no la existencia de un mundo sensible. Por eso el sueño, que este mundo es un sueño, podría ser perfectamente, podría eventualmente ser simplemente como lo que Hilary Putnam plantea, somos cerebros en una cubeta, es un experimento mental, nada más para poder dar a entender que se pueden dudar de los hechos, y eso es lo que hay detrás, el argumento filosófico que hay detrás. Podría ser que esta realidad no sea como tal, como la vemos, Platón ya lo ha planteado con el mito de la caverna, lo refina mucho Descartes, y es lo que nos dice Juan José, no se puede distinguir entre el sueño y la vigilia. Cuando hay un sueño vivido no se puede distinguir, en un sueño vivido se cree que está en la realidad, podríamos perfectamente estar en medio de este tipo de sueños vívidos. Eso es justamente lo que nos plantean en la idea del idealismo, del racionalismo, en esa forma escéptica de la realidad, y eso es exactamente lo que nos refleja hasta ahora. La más extrema, hay un actor que ha hecho un par de películas serias y las que ha hecho casi siempre tienen que ver con este tema. Por ejemplo,
Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Jim Carrey, con la memoria de trasfondo, y sobre todo Truman Show, que nos lleva al más extremo. El caso más extremo es el caso del solipsismo, en donde solamente estoy seguro que yo existo y de todo lo demás. Ahora, Descartes nos da una base. Podemos decir con certeza que sí existimos. Hasta ahí. El mundo, bueno, hay varias formas de poder tratar de llegar al mundo. Pero lo que sí podemos decir con certeza es que existimos. Sí, yo puedo dudar de cualquier cosa. En últimas, puedo dudar de lo que sea. Ese es el método cartesiano. Puedo dudar de cualquier cuestión. Puedo dudar de lo que me están diciendo. Puedo dudar de que esto sea la realidad. Pero no puedo dudar de mi existencia. ¿Por qué no? ¿Por qué llega Descartes a esa idea? Puedo dudar de lo que sea, menos de mi existencia. ¿Por qué no puedo dudar de mi existencia? O también puedo dudar de ella. Zhuangzi decía que, no sabe, que soñó que era una mariposa, y ahora no sabe si es Zhuangzi que soñó que era una mariposa o es una mariposa que sueña que es Zhuangzi. O la hermosa cita que nos plantea Juan Sebastián, cuando en la vida sueño tenemos a unas personas siempre viviendo de la forma más baja y más abyecta, y de un momento a otro es rey y otra vez vuelve a aparecer en las calles como la persona más baja y más abyecta. ¿Soñó que era un rey o soñó que era un mendigo? La vida como tal es un sueño, pero sí puede ser un sueño. ¿Qué tal que seamos cualquier otra cosa? Bueno, lo que sea, etcétera. Pero, ¿podemos dudar que existimos? ¿Sí o no? ¿Por qué? Ese es el punto clave. De la realidad sí, pero de nuestra existencia, adelante, Juan José. Profe, y qué pena, pero es que no, yo pensaría que, o bueno, creería yo que siguiendo de Descartes, podríamos decir que sí, dudar de la existencia, pero no de la duda. Es decir, no puedo dudar que estoy, porque ya de existir pues, sería petit principio, pero sí pensaría que se puede dudar de la existencia. No sé, es que eso me confundió un poquito con el autor. Descartes tiene un punto clave. El punto clave que nos muestra que podemos dudar de todo menos de que existimos es muy sencillo. ¿Podemos dudar de cualquier cosa? Sí. ¿Usted puede dudar que existe? Sí, claro, usted puede dudar que existe. Pero cuando usted duda que está dudando, ¿qué está haciendo? Si yo dudo, y si dudo que dudo, estoy dudando. ¿Será que yo sí estoy dudando? Dudo. O sea, que podemos confirmar con certeza que sea lo que sea que seamos. Podemos hacer cualquier cosa. Tal vez no seamos esto, tal vez seamos un programa. Solo un programa en un computador corriendo. Tal vez seamos un sueño. Tal vez seamos un soñador soñado. Lo que sea, podemos soñar cualquier cosa. Pero lo que podemos decir con certeza es que si yo dudo algo, por lo menos soy capaz de dudar. Y si soy capaz de dudar, soy alguna cosa. Lo que quiera que sea. Es decir, yo puedo dudar que soy este cuerpo, este soma, que no me puedo tocar, que esto es una ilusión, lo que sea. Pero al margen de eso, si yo dudo, soy algo, alguna cosa. Que soy un programa, que soy alguien que está engañado, que soy un esclavo en otra dimensión, cualquier bobada que se quieran imaginar, lo que sea. Pero si dudo, algo soy. Si yo dudo, soy algo. Entonces, eso es la primera cuestión que plantea Descartes. Podemos decir con certeza que existimos, aunque no seamos lo que creemos ser, pero podemos decir con certeza que existimos. Quien duda razona, y no por lo que sentimos. No es por sentir. El sentir no, porque el sentir puede ser 100% un engaño. Pero el simple hecho de dudar nos hace seres con capacidad racional. Por eso elegía precisamente a quien dudara, al escéptico. Y allí en más, para poder construir ciencia y para poder construir mundo, suele tomarse la postura de Husserl. Es decir, no podemos comprobar que el mundo existe. Hay posturas muy interesantes. David Stove da unas posturas fortísimas en torno al realismo. Hay posturas supremamente interesantes de por qué aceptar el realismo, pero al margen de eso, aunque en últimas termina siendo un dogma, si queremos hacer ciencia, si queremos construir y si queremos pensar, la única posibilidad es dejar la existencia del mundo entre paréntesis. Eso lo llaman poner el mundo en apogeo. Es el método de la fenomenología de Husserl. Poner el mundo en apogeo, y exista o no exista, hacemos de cuenta como sí, aunque no tengamos evidencia suficiente para poder entender, analizar, estudiar, etc. Si solamente fuera una postura escéptica absoluta, radical,
y no aceptáramos ningún tipo de existencia del mundo externo, no habría ningún avance, no habría ningún descubrimiento científico y simplemente estaríamos en la inactividad absoluta. Pero el punto interesante que hay acá es que se está planteando el argumento de la inexistencia y de no poder distinguir sensorialmente si estamos en un sueño o en una realidad. Ese es el punto filosófico. Ese es el argumento filosófico que hay detrás de la obra de Borges en este caso. Entonces, no tenemos un criterio claro para distinguir entre el sueño y la vigilia. Y si no podemos distinguir claramente entre el sueño y la vigilia, no podemos saber si esta realidad existe o no. Eso es lo que está planteando. Esa es la postura filosófica que hay acá detrás. Es decir, detrás del cuento había un argumento filosófico. Bien. ¿Algo para decir en torno a este cuento? ¿Alguna opinión favorable, en contra, algo que piensen? ¿Quién me quiere contar? ¿Me quiere mencionar algo para cerrar? Santiago Tomás, cuéntanos por favor algo en torno al cuento. ¿Nos puedes dar una opinión crítica? Santiago Ramírez. Lina María, ¿alguna opinión crítica? No alcancé, profe. Ah, sí, se alcanzó. Dale. Perdón, profe, estaba escuchando la clase con el celular bloqueado. Profe, pues respecto al cuento, digamos que hace muchos cuestionamientos, pues, obviamente cuestionamientos internos relacionados directamente con la percepción y la realidad, y me gustó mucho también el enfoque de los sentidos que se expuso ahorita, porque pues yo siempre he sido, pues no digamos un defensor, pero cuando se habla de los sentidos y el engaño pues yo siempre he estado en contra de eso, ¿no? Porque pues los sentidos nos muestran lo que en realidad pasa, independiente pues de las ilusiones ópticas en estos ejemplos o demás. Si hay ilusiones ópticas, pues es porque hay algo detrás, hay algo que se hace, pero digamos que el sentido o los sentidos te muestran lo que es. Pero bueno, me gustó fue por eso, entonces, no sé, es como mi comentario. Muy bien, excelente. Muy bien, perfecto. Entonces, ahí quedamos. Nos falta poner en común los ejercicios de parafraseo de Irving Copley. Lo haremos en la siguiente. Si ustedes miran el canal, pues obviamente que se los puedo mandar también, pero si miran el canal, van a encontrar sesión 3 de explicación de lógica 2. Así está. Hubo una caída con la que les había mandado, se cayó, pero pues ahí está. De hecho, hay una lista de reproducción que se llama Lógica 2, año 2021, semestre 2. Entonces pueden ingresar a esa y ahí van a poder encontrar las 3 sesiones que hemos hecho de explicación, van a poder encontrar las aulas invertidas. Este grupo se llama Grupo 22, así que sino que busquen en esa lista de reproducción las del Grupo 22 y allí van a encontrar todo lo que necesiten. Y en el CIA pues también les aparece el Grupo 22. Pues bueno, un abrazo grande, espero que estén bien. Para la próxima espero que hayan hecho los ejercicios, porque pues naturalmente en cada clase podemos incluir unos ejercicios y depende de ello el avance. Sí, Luis. Quizás para las próximas clases podría, por ejemplo, enviar un recorderis de lo que vamos a hacer en las próximas sesiones, porque a veces quedo como perdido, no recuerdo bien qué fue lo que quedamos, entonces como que me toca, bueno, no sé, como para facilitar un poco, porque muchos creo que estamos así, como que no sabemos bien qué es lo que hay que hacer, porque la explicación queda dentro de la última parte de sus grabaciones de los sábados y muchos no la vemos hasta el final o ya se están despidiendo. Bueno, entonces solo como para facilitar y que todos como que estemos más al tanto. Sí, podemos mirarlo, claro. De todos modos, pues es importante que tomen los apuntes respectivos. Podemos mirar qué hacemos al respecto, pero por supuesto, obviamente, es importante que tomen los apuntes necesarios. Y esta actividad se ha dejado desde hace 3 semanas, y la de los ejercicios hace 2. Entonces, pues,
es importante que lo analicemos y que lo tengamos en cuenta. Un abrazo, felicidades y espero a las dos personas que me van a decir algo. Les deseo lo mejor. Un gran gusto. Eso, profe, Hasta gracias. luego, Chao, muchas profe. gracias. Gracias, profe. Entonces, saludos.